Hoy es abril 30 del 2021. Damos gracias al Señor y le damos la bienvenida a nuestro predicador de esta mañana, a nuestro hermano Moisés Ramírez. Hermano Moisés, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y por aceptar este reto, especialmente por predicar en español. Gracias, hermano. Le entregamos el tiempo. Bienvenido. Bendiciones a todos, bendiciones hermana Eliana y buenos días a todos. Gracias por este gran privilegio que es, ¿verdad? Siempre predicar y hablar de lo más maravilloso que se nos ha dado, más de aquello de la salvación, sino la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias hermanos y bendiciones. Feliz viernes a todos y vamos a comenzar porque el tiempo pasa y nada lo detiene. Amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Moisés Ramírez. Quizás aún así, miro que hay varias personas aquí que no asisten a la iglesia, pero aún así, muchos que van a la iglesia con nosotros no me conocen. Quizás cuando me casé, es como que si mi nombre cambió. Hace un tiempo atrás prediqué y la hermana me presentó como, bueno, vamos a dejar que el esposo de la hermana Ana predique, ¿verdad? Entonces mi primer nombre ha sido cambiado, el esposo de la hermana Ana, Moisés Ramírez. Este es mi nombre, amén. Pero pues gloria a Dios por ello. Y mi nombre es Moisés Ramírez. Ahí saludos a mis pastores si es que están presentes y que Dios me los bendiga. Amén. Vamos a comenzar con, primeramente, bueno, les quiero mencionar que voy a empezar a leer de Juan capítulo 16, 1 a 9. Juan capítulo 16, 1 a 9. Primero voy a contarles una corta historia, ¿verdad? Hace varios meses atrás, llegué a un banco Chase aquí en Houston y cuando llegué, tenía yo varias horas de estar trabajando. Se me acercó inmediatamente cuando me bajé del camión. Ahí llegó un señor y digo, quizás es el dueño del banco. Y yo andaba sucio, andaba de día de trabajo y parecía de la distancia como un americano, pelo güero, un señor güero alto, bien presentable, que era extraño porque se darán cuenta de lo que sucedió. Y digo, pues quizás viene a preguntar, a hablar conmigo. Y se me acercó este señor, este caballero, y me dijo, hola. Le digo, buenas, ¿cómo está? Dice, bien. Me dice, mira, le vengo a pedir unos dólares. Hoy es mi cumpleaños también y quiero comer algo. Y yo me quedé sorprendido porque pues yo pensaba, como les expliqué, que este hombre era un americano. Nunca me imaginé que era hispano, que hablaba solo español. Y me pidió dinero, me pedía dinero. Él vivía en la calle, era un indigente que vivía en la calle y pues yo en ese momento digo, ok, bueno, pues esto sucede a través de mi día muchas veces, a través de la semana. Y pues sí, otro más, ¿verdad? Y yo siempre ha tomado la responsabilidad y la necesidad de que yo sé que cuando alguien se me acerca a donde ande, tengo que orar por ellos. Es una oportunidad. Entonces yo le dije mi nombre, le pregunté su nombre, me dijo, yo soy Jaime. Y me dice, sí, pues ando, ¿verdad? Necesito unos dólares para poder comer algo. Y pues en ese momento también yo recuerdo que tenía yo unos pocos dólares en mi bolsa, los saqué. Y para su cumpleaños tenía yo una cadenita ahí que había yo comprado de una persona también hace meses atrás, en realidad casi un año atrás. Tenía yo una cadena en una bolsita que se la compré a otra persona vendiendo ahí en la calle para dinero para comer. Y decía el ticket, el precio decía 1,300 algo dólares. Yo no creía, me la compré por creo que unos 10, 15 dólares. O no era algo grande, pero yo sé que lo hice para ayudarle a esa otra persona. Entonces tomé esa cadenita, tomé creo que 3 o 4 dólares, los puse en mi mano y le digo, tome, Jaime, estos son para usted. Y yo en mi mente estoy diciendo, Señor, ¿qué quieres que le diga yo a este hombre?
En ese momento me llegó a mi mente que le dijera, dile que no me he olvidado de él. En ese momento yo le digo, toma Jaime, esto es de Dios, no es de mí. Le digo, dice el Señor que Dios, que Él no se ha olvidado de usted. ¿Conoces de Dios? Y en ese momento ese hombre me miró y empezó a llorar como un niño. Se quebrantó por completamente. Yo sabía que Dios estaba ahí. Yo sentía su quebrantamiento. Yo sentía el Espíritu Santo. Y él comenzó a llorar. Tan fuerte era el sentir que, pues yo empecé a llorar a este hombre extraño que jamás había conocido, que Dios me mandó en ese momento. Lo agarré del hombro y lo acerqué y le di un abrazo. Ahí estamos en el estacionamiento de Chase Bank, dos hombres extraños, aún extraños, a cierto punto. Lo estoy abrazando y estamos llorando. Y él, después de unos 3, 4 minutos, me mira y dice, oh, si tú supieras cómo yo conozco a Dios. Si tú supieras cómo es que yo, lo tanto que yo conozco a Dios. Él después, minutos después, se controló, se limpió y tomó un paso aquí, hacia atrás y mirándome de pie a cabeza, mirándome como ahí, checándome, por decir, dice, Dios mío, Dios usa a cualquier persona para traer su palabra. Dice, no lo creo. Dios usa a cualquier persona para traer su mensaje. Y yo dije, ay, Señor, pues gracias. En mi mente digo, gracias, Señor, pero pues al mismo tiempo ¿verdad? Pero gloria a Dios por ello. Entonces, les cuento esta corta historia para introducir el título y mencionar el título de mi mensaje. El título de mi mensaje es, no lo creo, no lo creo. Así como ese hombre en la condición, en su situación, dijo, no lo creo. Dios usa a cualquier persona a traer una palabra al hombre. Y le doy gloria a Dios por ello. Yo nunca no le pregunté si él había sido quizás un servidor, quizás un evangelista, quizás un predicador. No me salió preguntarle, pero lo que yo sé, que en ese día este hombre recibió una palabra de Dios para su vida. Amén. Vamos a comenzar y vamos a leer. Bueno, primero quiero decir algo. El poder más fuerte después del poder de Dios en este universo es el poder de Satanás. Y ese poder es el poder del pecado. Lo repito, el poder más fuerte después del poder de Dios en el universo es el poder de Satanás. Y ese poder de Satanás es el pecado. Amén. Sabes, hay algo en tu vida. Hay algo en tu vida que estás haciendo que debes de parar de hacer. No importa quién eres, no importa el título que tengas, no importa muchas cosas que aún piensas que te protegen o te eliminan para que tú puedas relacionarte con con lo que acabo de decir. Lo estás haciendo no porque eres una persona mala, porque eres una persona malvada, malvado, una persona viciosa, sino simplemente lo estás haciendo porque no crees que puedes parar. Simplemente no lo crees. Sabes que la incredulidad
La incredulidad es un fundamento del pecado. Es un fundamento del pecado. Vamos a leer de Juan 16, 1 a 9. Juan 16, 1 a 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando algo bueno a Dios, un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí, dice Jesús. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que yo se los había dicho, de que yo se los había advertido, dice Jesús. Sin embargo, no les he dicho esto desde el principio porque todavía estoy presente con ustedes, les digo. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se les enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. El Espíritu Santo ya está aquí y está convenciendo al mundo de este o de estos errores. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y luego dice, el versículo 9 dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. La incredulidad es un fundamento del pecado. El pecado, la justicia y el juicio. Yeshua nos está diciendo, porque no crees en mí, pecas. Otra vez, hay algo que estás haciendo que debes de parar de hacer. Yo sé que es temprano, pero este es el mensaje. Espero que no esté tan duro, o quizás queramos escuchar una historia de Mary Had a Little Lamb, una historia de Mary, tenía un corderito o algo bonito. Enséñame cómo hacer dinero. Enséñame cómo esto. Enséñame qué glorioso soy. Enséñame el amor de Dios. Háblame de estas cosas. No me hables del pecado. Pero este es el mensaje que tiene el Señor para nosotros. Abran sus Biblias, por favor, a Génesis 5, 1 a 32. Génesis 5, 1 a 32. Y rápidamente voy a leer porque cubre muchas cosas. Y todo esto tiene un punto. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo semejante de Dios mismo. Lo creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Adán murió a los 930 años de edad. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Set murió a los 912 años de edad. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Enos murió a los 905 años de edad. Cainán tenía 70 años cuando fue padre de Malaleel.
Después del nacimiento de Malaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Cainán murió a los 910 años de edad. Malaleel tenía 65 años cuando fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Malaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Malaleel murió a los 895 años de edad. Jared tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Jared murió a los 962 y de los 962 años de edad. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. El total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. La recompensa de andar con Dios. Y lo conoceremos, así como nosotros nos conocemos. Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos y hijas. De modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Lamec murió a los 777 años de edad. Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Ahora, ¿cuántos años vivió Noé? Nos dice en Génesis 9, 28, 29, lo leo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más después del diluvio, de modo que murió a la edad de 950 años. Adán, Sed, Enos, Cainán, Malaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Calculemos estos años. Recordemos que no incluimos en estos 10 patriarcas antes del diluvio a Enoc, porque Enoc, su vida no ha terminado, todavía vive y jamás morirá. Entonces, la esperanza de vida de Adán a Noé antes del diluvio es de 912 años. Eso es largo, una larga vida. Adán tuvo a Ser a la edad de 130, vivió a 930. Set tuvo a Enos a la edad de 105 y vivió 912 años. Enos tuvo a Cainán a la edad de 90 y vivió 905 años. Cainán tuvo a Malaleel a la edad de 70 y vivió 910 años. Malaleel tuvo a Jared a la edad de 65 años y vivió a la edad de 895 años. Jared tuvo a Enoc a la edad de 162 años y vivió a la edad de 962 años. Enoc tuvo a Matusalén a la edad de 65 años. Como decimos, él no ha muerto, él sigue vivo. Amén. Se lo llevó Dios cuando él tenía 365 años. Matusalén tuvo a Lamec a la edad de 187 años y vivió 969 años. Que él es el humano que ha tenido la más larga vida en toda la historia humana. Lamec tuvo a Noé a la edad de 182 años y vivió 777 años. Noé tuvo a Sem, Cam, Jafet y vivió 950 años. Estos, como dije, son los 10 patriarcas antes del diluvio. Ahora, si hubiera entre nosotros una persona que vivió la vida de 912 años, él nos podría contar de cómo conoció a Christopher Columbus, cómo conoció cuando descubrieron a los Américas. Bueno, no descubrieron, porque si
Si alguien ya estaba aquí, los indios, los verdaderos americanos, pues no descubrieron, pero eso es lo que dice, ¿verdad? Pero eso es otro prédica. pero ¿cuál es? Deje preguntarle, tendría muchas cosas que contarnos, muchas cosas que contarnos. Increíble, 912 años vivir. Amén. ¿Cuál es nuestro tema? No lo creo, no lo creo. Vamos a mirar los 10 patriarcas después del diluvio. Génesis 10:11. Se me pasa el tiempo rápido, entonces vamos a leer rápidamente. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Sem vivió, yo lo calculé, 600 años. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Salah. Después del nacimiento de Salah, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Arfaxad vivió 438 años. Miremos cómo ahora la vida en la tierra está bajando inmensamente. Cuando Salah tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Salah vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Salah vivió 433 años. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Eber vivió 464 años. Cuando Peleg tenía 30 años, nació su hijo Reu. Después del nacimiento de Reu, Peleg vivió 209 años más y tuvo 3 hijos y otras hijas y vivió 239 años. Cuando Reu tenía 32 años, nació su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reu vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Reu vivió 239 años. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Él vivió, Serug, 230 años. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Terah. Después del nacimiento de Terah, Nahor vivió 119 años más y tuvo hijos y otras hijas. Nahor vivió 148 años. Cuando Terah tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Ahora, los 10 patriarcas antes del diluvio de Sem, 600 años, Abraham, que vivió 175 años. Ahora tenemos 10 antes, 10 después, patriarcas, y Noah fue el único que cruzó antes y después del diluvio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Por qué menciono todo esto que quizás lo hemos leído varias veces y decimos, bueno, pues ¿cuál es el sentido? En los días de Enoch, 900 años no era algo por cual estar por Sarmeis, ¿verdad? Asombrado. Matusalén tuvo su primer niño a la edad de 187 años. Matusalén, como dije, es el hombre que vivió 869 años, que es la vida más larga en la historia de la humanidad. Pero como podemos mirar, las vidas están de 912 años median, han bajado impresionadamente. Ha habido un cambio fisiológica, ha habido un cambio en la mente, la mentalidad ha cambiado. Lo que antes era normal, los 900, ahora es normal vivir 600 años, 300 años. Ahora vamos a ver cómo Moisés mismo describe la vida de Abraham. Pero antes de eso vamos a leer Génesis 17:15. Génesis 17:15, lo leo. También le dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa, yo ya no la llamará Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te dará un hijo, tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Dios está hablando a Abraham. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90?
¿De quién se estaba riendo Abraham? Abraham se estaba riendo de Dios. De Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que a los 100 años y que su esposa Sara a los 90 años iba a dar a luz. Entonces, no solo se rió Abraham de Dios, sino que se cayó sobre su cara. Me imagino carcajeando, riéndose de Dios. Para todos aquellos que textean, hay una frase que dicen LOL, laughing out loud. Abraham LOL a Dios. Increíble. Pero ¿por qué Dios? Pero ¿por qué Abraham se rió de Dios? Porque Abraham no podía creer en su mente que era posible, aunque su antepasado, Matusalem, había tenido un hijo a la edad de 187 años. ¿Qué estoy diciendo? Que la manera de pensar, aún en el tiempo de Abraham, había cambiado increíblemente. Escuche, la exposición sostenida a ciertas condiciones cambia la mente. Esto es lo que pasó en el tiempo de Noé. La gente de Noé, en el tiempo de Noé, la gente vivía y ellos verdaderamente pensaban, mientras Noé construía el arca, pensaban que lo que Noé hablaba era un engaño, era una delusión, un engaño. Ellos verdaderamente creían que por cientos de años sin pecado, sin juzgamento de Dios, sin juicio de Dios, no iba a llegar un día cuando Dios iba a traer juicio a la tierra. Que Dios un día ciertamente iba a mandar juicio. Hermanos, hermanas, lo que estoy diciendo es que la exposición sostenida, la exposición continua a ciertas condiciones cambian la manera como tú piensas y lo que aceptas como normal. Lo estamos viendo en la sociedad. Si un niño tenía 3, 4 años cuando comenzó la pandemia hace un año aproximadamente, un poquito más, y ese niño ahora ya tiene más conocimiento, y en unos meses más, en un año más, primero, Dios les va a salir al mall, va a mirar, y va a mirar que ya nadie tiene cubre máscaras, cubre boca, rather. Va a decir, papá, mamá, te va a preguntar, ¿por qué ya no usamos cubre máscaras? Porque para ese niño o niña, eso es normal. Andar en el público es normal tener un cubrebocas. Para ellos, eso es normalidad. Como les digo, la exposición sostenida a un ambiente afecta tu manera de lo que tú dices y aceptas como normalidad. Dios le dijo, tendrás un hijo, Abraham. Sara, tendrás un hijo. Darás luz a reyes de la tierra. Y se reyeron. Sí es bueno cuando los matrimonios se ponen de acuerdo, 100%, pero en este caso, pues Saraí también se rió de Dios. No sabemos si cayó al suelo, LOL, pero se rió de Dios como su esposo Abraham, que puso el ejemplo. Ahora miremos cómo Moisés describe la vida de Abraham. Génesis 25, 7, 8. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez. Venimos de Noé de 950 años
ahora habrán 175 años. Y Moisés nos dice que en 175 años Abraham murió en buena viejez. ¿Cómo cambia la mentalidad? ¿Cómo podemos llegar a aceptar un cambio tan diferente y tan grande? Ahora era aceptable vivir bajo 200 años. Algo había cambiado grandemente en la mentalidad de la humanidad. Nuestro tema, no lo creo. Como me dijo Jaime, no lo creo. Imagino que él era pastor. Porque en el tiempo de Abraham, 900 años, ya no tenía sentido. Y se pone peor. Vamos de Abraham a los tiempos de David, cientos de años adelante. Salmo 90:10 dice, algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. En el tiempo de David, la vida de Abraham aún no tenía sentido. Vivir esos años no era posible, no creían. Vivir 150 años, ¿cómo es posible? 70, 80 años, primero Dios. Si quiere Dios. Amén. 912 años después, antes del diluvio, 316 años después del diluvio normal, en los años de Abraham, 175 años, en los años de David, 70, y si comes bien, no tomas tanta Coca-Cola, dejas la carne, te alimentas con pupusas en faro de luz. Amén. 70 o 80 añitos. Es bendición, decimos. Y si lo es, vida es bendición de Dios. Y más vida con salud. Gracias, Padre. La mentalidad había cambiado. Que ni la palabra misma de Dios era aceptable. Deje explicarle. Segunda de Pedro 3:3-4. Antes todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Se preguntarán. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. ¿Qué es lo que dicen? Por cientos de años hemos escuchado, Jesús viene, Jesús viene. No ha venido, no viene. Eso es lo que dicen mucha juventud hoy en día. Muchos de ellos no saben quién es Jesucristo. Ha dicho todo lo que ha dicho, ha leído todo lo que ha leído para decir esto. Por favor, escucha. Hemos vivido en un mundo aproximadamente 6,000 años de pecado. Escuchen, the weakness, debilidades son pasadas de generación a generación. No dije pecado es pasado a generación a generación. Yo no le puedo pasar mis pecados a mis hijos. Debilidades son pasadas a generación a generación. Debilidades, disposiciones, actitudes se transmiten de generación a generación. Así que es posible que cada generación sucesiva sea más débil que la generación antepasada. Después de 6,000 años, donde este mundo ha sido y sigue siendo un pozo de pecado,
Hemos llegado a un momento en la humanidad donde la existencia humana, así como en los años de Abraham, 900 años no tenía sentido, así como en los tiempos de David, 165 años no tenía sentido. Hemos llegado a un tiempo en la humanidad cuando nosotros los cristianos decimos que no tiene sentido decir que es posible vivir sin pecado, que es posible que una persona nacida en este mundo hoy en día sea y viva apartado del pecado. Es imposible, decimos. Estamos rodeados del pecado. Todos los días vemos actos pecaminosos, terribles, inmorales, poco éticos, pervertidos. Usted menciónelo, lo vemos todos los días a nuestro alrededor. Nuestros alrededores están tan contaminados que es difícil para muchos cristianos creer que con el poder de Dios podemos vencer. Es difícil. Entonces, cuando alguien dice, sí es posible vivir arriba del pecado, sí es posible vencer el poder del enemigo, que es el pecado, nosotros nos reímos como Abraham se reíó. Nos carcajeamos. El mundo lo hace y a veces aún la misma iglesia lo hace. A veces aún los líderes aceptan pecado sabiendo que existe, porque la mentalidad ha cambiado. No lo creo que es posible. Deja decirte que nosotros servimos a un Dios a quien nada es imposible. Amén. A Dios no le importa lo que tú no creas de su escritura. Para Él todo es posible. ¿Acaso Dios no tiene poder? Sí tiene poder. Él es el mismo hoy, ayer y para siempre. Dios te puede librar de tu adicción. Nosotros conocemos la droga, la pornografía, la infidelidad. Conocemos todo eso como pecado grande. Pero también el uso de los teléfonos hoy en día se ha convertido, esa adicción a Facebook, esa adicción a todas estas cosas nuevas en esta generación. ¿Acaso Dios no te puede librar de estas adicciones? Sí. Dios te puede librar de tu vida secreta que vives. Sí, lo puede. ¿Acaso Dios no te puede librar de esas malas actitudes, esa falta de respeto en contra de tu prójimo? Sí, claro que sí. ¿Acaso Dios no puede restaurar tu matrimonio? Sí lo puede hacer. ¿Dios te puede librar? ¿Acaso no te puede librar de tus días cuando tú tomas alcohol en secreto? Sí lo puede hacer. ¿Acaso puedes esconderle algo a Dios? No lo puedes. Hay algo en tu vida que sigues haciendo, que lo has hecho muchos años, que tienes que parar de hacer. No importa la magnitud, el nivel, pero hay algo. Judas 1:24. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Esta es la respuesta. Al único Dios. No hay otra manera. Al único Dios. ¿Quién? Nuestro Salvador. ¿Qué puede hacer? Que puede mantenernos, guardarnos para que no caigamos en el pecado. La habilidad
La manera en cómo tú puedes prevenir que no caigas en pecado no está en ti, sino que está en Él. Escucha, si sigues pensando que la habilidad para ganar o vencer ese pecado está en ti, vas a fallar. Sí, puedes vencer este pecado. Sí, puedes vencer esta tentación. Sí, puedes vencer tú y yo. Podemos vencer tal cosa que nos separa de Dios, que viola nuestro propósito en Dios, que es el pecado. Pero hasta que nosotros reconozcamos que el poder para quebrar el pecado está solamente en Jesús, fallaremos. Recuerde que el poder más fuerte, segundo al poder de Dios en este universo, es el poder de Satanás. Y ese poder de Satanás es el poder del pecado. ¿Acaso tú puedes negociar con Satanás? Recuerda esto. No. ¿Acaso tú le puedes ganar a Satanás? No. El único, y está escrito, que tiene poder sobre Satanás es nuestro Señor Jesucristo, y Él ya lo venció. Hemos vivido tanto tiempo en un mundo de pecado que cuando leemos esta palabra se nos hace difícil creerlo. Escuchen, cuando no creemos en la palabra de Dios, efectivamente llamamos a Dios un mentiroso. Primera de Juan 5:10-11. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído al testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene a la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Escucha con atención. Cuando dices por palabra o por actitud que Dios no puede darte la victoria sobre tus pecados, has llamado a Dios un mentiroso. Déjate recuerdo o te sorprendo. Dios no es mentiroso. Satanás es el mentiroso. Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quiere cumplir. Desde el principio ha sido un asesino. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Jesús es la verdad. Juan 14:6. El Espíritu Santo es la verdad. Primera de Juan 5:6. El Padre es la verdad. Deuteronomio 32:4. Y cierro, que esto es largo. La Biblia dice que cuando le dudas a Dios, lo hacemos un mentiroso. Cuando le dices a Dios que no te puede dar victoria sobre tus pecados, le estás llamando un mentiroso. ¿Cuál es tu tema? No lo creo. No lo creo. La palabra de Dios dice que si tú haces estas cosas, nunca fallarás. Nunca fallarás. Dios quiere que cambiemos nuestro pensamiento. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Deja que la mente que estaba en Cristo Jesús esté en ti. Él quiere que cambiemos nuestro pensamiento. Cuando Jesús comenzó a predicar, su primera exhortación fue: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Qué quiere decir?
Digo, arrepiéntete, 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 porque si no te arrepientes, no podrás entrar al reino de los cielos, que dice, que quiere decir, cambia tu manera de pensar, cambien su manera de pensar, cambien su manera de pensar, porque si no cambian su manera de pensar, no podrán entrar al reino de los cielos. Dios quiere que cambiemos nuestro pensamiento con respecto a la naturaleza del pecado, el origen del pecado, la causa del pecado, y también que cambiemos la manera de pensar y reconocer que el poder para vencer está en Dios. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor. Bendecimos la vida de nuestro hermano Moisés. Gloria al Señor. Qué tremenda palabra. Realmente aquel que dice que no puede salir de esa adicción, que no puede salir de esa situación que está pasando, estamos haciendo mentiroso al Señor. Las últimas palabras que dijo nuestro Moisés, arrepiéntete, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Es tiempo, iglesia. Hay algo también, el Señor nos ha hablado en esta mañana. Eso que estamos haciendo en lo oculto, en nuestra vida privada, es tiempo que dejemos de hacer. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios nadie lo engaña. El Señor nos está hablando en estos tiempos. La venida del Señor cada día está más cerca. Tenemos que como iglesia levantarnos, tenemos que como iglesia reconocer y llamarle a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. No podemos nosotros estar contemplando la maldad, haciendo lo que el mundo hace. El Señor dice en su palabra, vivimos en este mundo, pero no hagamos lo que el mundo hace. Si como familia nosotros nos encargamos de instruir a nuestras generaciones, a nuestros hijos, imagínense, dentro de poco le contaremos y nuestros hijos leerán la palabra, igual como el hermano hablaba. Vivían 900, 700, 800 y nuestros hijos van a decir, no lo puedo creer. ¿A cuánto se va a reducir? ¿A cuánto se va a reducir ese tiempo de vida en esta tierra por causa de la maldad y por causa del pecado? El único que tiene poder y autoridad de vencer la muerte y el pecado se llama Cristo Jesús. Y en su palabra dice que nosotros mayores cosas haremos en su nombre. Solo no podemos, pero con Cristo somos más que vencedores. Bendigo la vida de mi hermano Moisés. Gracias, hermano Moisés. Gracias por predicarnos esta preciosa palabra en esta mañana. Gracias por el esfuerzo. Nuestro hermano Moisés Ramírez, esposo de nuestra hermana Ana. Así es, ¿verdad? Gloria a Dios por el nuevo nombre que el Señor le dio. Bendecimos su vida. Gracias, hermano. Gracias por esa preciosa palabra.